Muy bien. Vamos a ir una vez más a la palabra de nuestro Señor para leer nuevamente nuestra segunda lectura. Esto era en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el mensaje de esta tarde lleva por título El engaño de la autojusticia. Y vamos a ver cómo Pablo, en esta porción de la carta a los Romanos, nos enfrenta y hace esta comparación entre lo que es la justicia de Dios, aquella que ignoraban los israelitas, y cuál es aquella falsa justicia o aquel falso celo, este celo equivocado, esta autojusticia que llevaban a cabo los israelitas. Entonces, como contexto para introducir, en la carta de Romanos, tanto en el capítulo 9 como en los capítulos anteriores, vemos cómo Pablo habla del pueblo de Israel como este pueblo en el que se vino a promulgar la ley, el Señor enseñó sobre el culto, dio a conocer las promesas, el pueblo de Israel vio grandes milagros, recibió a los profetas, los patriarcas, y el pueblo también de donde viene Cristo, según la carne. Entonces, con todas estas cosas, nosotros esperaríamos que el pueblo de Israel hubiera sido el primero, en su totalidad quizá, en rendirse y reconocer a Cristo como su Salvador, entender que aquel era de quien se había hablado en todas estas profecías. Pero a pesar de que el pueblo de Israel había visto todas estas cosas maravillosas de parte de Dios, al encontrarse con el Mesías prometido, ellos le rechazan. A pesar de encontrarse con todas estas promesas de Dios cumplidas en Cristo y de ellos alardear de que conocían la ley y por tanto deberían haber entendido que era de Cristo de quien se hablaba, lo rechazan. Y deciden vivir una religión falsa, deciden adorar a Dios como ellos pensaban, de una forma que ellos estimaban que era la correcta, envaneciendo sus corazones, no creyendo a Cristo. Entonces, por esto Pablo habla aquí orando por salvación para Israel. Porque ciertamente hubieron judíos que creyeron en Cristo, pero una buena parte no fue así. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel, los fariseos, de los que muchas veces hablamos, eran personas que alardeaban del conocimiento de la ley, pero no vivían de acuerdo a ella. Inventaban sus propias leyes, daban a la tradición oral que ellos mismos habían inventado, daban la misma autoridad que las Escrituras, incluso más, podríamos decir. Vemos cómo en Marcos 7:8, el Señor dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, para ellos, su propia tradición estaba incluso por sobre las Escrituras. Entonces vemos cómo Pablo aquí les dice: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo doy testimonio, es notorio, yo lo veo que hay un esfuerzo por hacer algo por Dios, por agradar a Dios en sus términos. Era algo que era conocido de ellos. Doy testimonio, lo veo, es visible. Eran reconocidos por estas cosas. Tienen un celo. Hablan de Dios, defienden las cosas, dicen que las cosas que hacen son para Dios, pero dicen no son conforme a ciencia. Entonces aquí vamos a nuestro primer punto, que es un celo por Dios mal enfocado. Mal enfocado.
Entonces vemos cómo decíamos, cómo Pablo da testimonio de que los fariseos, los israelitas tenían un celo por Dios, pero esto no era conforme a ciencia, no era conforme a conocimiento, no era en base a un entendimiento de las Escrituras, a un conocimiento real, sincero, verdadero de las Escrituras, sino que era un celo en base a las cosas que, como habíamos dicho antes, en base a su tradición oral, en base a las cosas que ellos estimaban correctas. Ahora, esto podríamos decir que es algo común, ya que la palabra del Señor nos muestra cómo Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. También la palabra nos dice que Él ha escrito la ley en nuestros corazones. Entonces, aunque el hombre pretenda negarlo, realmente no puede negar que hay un Dios, no puede negar que viene un juicio, no puede negar que hay una ley por la cual vamos a ser enjuiciados. No podemos negar aquellas cosas. Entonces, en base a aquellas cosas y entendiendo que hay un Dios, entendiendo que hay una ley, entendiendo que hay un Dios que ha de ser agradado, es que los fariseos procuraban su justicia, ignoraban la justicia de Dios, ignoraban lo que Dios había dicho, que era lo justo, que era lo correcto, que era la forma en la que Él había de ser agradado, y decían, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la forma en la que Dios debe ser agradado. Ellos lo determinaban, ignorando lo que Dios había dicho. Entonces, entendiendo estas cosas, procuraban su propia justicia, tenían un celo de Dios, defendían estas leyes a toda costa, pero ellos eran los que decidían, no Dios, no era lo que Dios había establecido. Ellos ponían los parámetros de justicia, de santidad. Entonces finalmente creaban un Dios falso, un ídolo. No era el Dios de la Biblia, no era el Dios que los patriarcas habían conocido, no era el Dios que ciertamente les había entregado la ley, sino que era un Dios de su invención. Entonces vemos cómo, por ejemplo, los fariseos agregaban leyes para, por ejemplo, para guardar el día del Señor. Ellos agregaban leyes. Entonces, para ellos, por ejemplo, contaban los pasos que daban en ese día, porque ellos entendían que no había que trabajar. Entonces, desde ciertos pasos en adelante ya se consideraba trabajo. Y ellos promovían y obligaban a la gente a seguir ese tipo de leyes, diciendo que si no las hacían, entonces no estaban guardando el sábado para ellos, no estaban obedeciendo al Señor. Y así una serie de otras leyes que ellos inventaban, diciendo, esto es lo que yo creo que al Señor le agrada. Esto es lo que yo creo que el Señor quiso decir. Sin una diligencia por conocer su palabra, sin una diligencia por conocer la ley. Y asimismo nos podemos encontrar hoy en día con mucha gente que hace cosas similares. Nos encontramos con personas que dicen amar a Dios, dicen creer en Dios, pero no se congregan, no conocen su ley, tienen un estándar moral que es inconsecuente. Unas cosas dicen que están bien, otras cosas que están mal, otras cosas las aceptan, ignorando lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y creen que de esta forma están viviendo correctamente. Creen que pueden decir que aman a Dios y pueden servir a Dios sin hacer ninguna de estas cosas, sin conocer su ley, sin adorarle de la forma en que Él lo ha establecido, sin congregarse, desconociendo su ley, inventando las cosas que ellos creen correctas, viviendo de una forma en que ellos dicen, mira, así es, así Dios debe agradarle. No, yo hago cosas buenas, yo voy a ir al cielo porque yo hago esto. Bueno, quizá hago algunas cosas malas, pero ese de allá es más malo. Un Dios falso, tal como los fariseos, estableciendo una ley en base a lo que ellos pensaban que era correcto. Un celo mal enfocado. Quizás gente que dice que ama a Dios y quizás es reconocida como evangélica, es reconocida como cristiana, pero no hace ninguna de estas cosas. No conoce la ley, no conoce la palabra del Señor, no busca honrarle, no busca hacer ninguna de estas cosas que el Señor claramente ha revelado en su palabra, que no tenemos que navegar y tener grandes títulos de teología para conocer, sino que están claramente allí expresadas. Entonces, vemos cómo este celo por Dios, que está mal enfocado, como dice Pablo, y entonces un celo por Dios que no es conforme a la ciencia, al conocimiento,
es ciertamente un celo que no agrada a Dios. Entonces no podemos presentarnos el día final delante de Dios y decirle, pero Dios, yo era celoso de ti. Yo defendí todas estas cosas. Quizás el fariseo va a decir, pero yo caminé solo 100 pasos el sábado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás enjuiciando? Por eso no es lo que Dios ha pedido. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es el celo correcto de Dios? Porque como hemos visto, los fariseos eran celosos de Dios en base a una justicia que ellos habían establecido. Pero hay una justicia que Dios estableció. Y eso es nuestro segundo punto, la justicia de Dios. ¿Cuál es esta justicia? Entonces sabemos, de acuerdo al testimonio bíblico, que el Señor entregó una ley en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Entonces Él entrega la ley moral al pueblo de Israel, los 10 mandamientos que conocemos, ¿cierto? No robarás, no matarás, no hablarás falso testimonio. Pero el Señor demanda perfección de esta ley. Dice la palabra en Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Entonces podemos fácilmente aplicar aquí el opuesto y decir, los cuales no haciendo el hombre, morirá. Si los hace, vivirá. Si no los hace, morirá. ¿Cierto? Es sencilla la aplicación. Entonces el Señor nos dice aquí, por tanto guardaréis algunos de mis estatutos, por tanto guardaréis alguna de mis ordenanzas, por tanto guardaréis mis ordenanzas de acuerdo a como a ti te parezca, sino que termina diciendo, yo Jehová. Esta es mi palabra, esta es mi autoridad comprometida en este mandamiento. Nos está diciendo aquí, hazlo, mira, toma algunos mandamientos, modifícalos como tú quieras, obedécelos como tú quieras, sino que la palabra nos dice, si rompemos un mandamiento, rompimos la ley. Entonces, de ninguna forma podemos entender a la luz de la palabra que podemos nosotros establecer nuestra propia justicia. De ninguna manera. De ninguna manera podemos decir, mira, yo no he matado a nadie, así que estoy libre de la ley. Porque nos encontramos con que Jesucristo viene delante de los fariseos que decían estas cosas y correctamente interpreta la ley para ellos diciendo, oye, pero si tú has deseado el mal en tu corazón, si tú has insultado a otro, ya eres culpable de asesinato. Los fariseos decían, mira, yo no he tomado a ninguna mujer que no sea mi esposa. Yo no he cometido adulterio. Entonces, y esa era la justicia que ellos defendían, ese era el celo que ellos tenían. Yo no he matado a nadie, yo no he tomado a ninguna mujer. Quizás sí he odiado en mi corazón, quizás sí he insultado, quizás sí he deseado a otras mujeres cerca mío, pero no las he tomado, que es lo que dice la palabra, sin entender el espíritu del mandamiento. Entonces el Señor viene y les dice, si tú no has tomado a una mujer, pero si la has codiciado en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. Entonces, ese celo, eso que tú estás defendiendo, es incorrecto. Está mal enfocado. No es correcto, porque aquella no es la justicia de Dios. Porque Dios demanda perfección. No demanda hacerlo de la forma que nosotros queramos. No demanda que establezcamos nuestra propia justicia. No demanda que seamos celosos de cosas que no conocemos. O que inventemos cosas para estar celosos de ellas, como hacían los fariseos. Que inventemos nuestras propias leyes para estar celosos de ellas y decir que las hacemos en nombre de Dios. Eso no es lo que el Señor demanda, sino que Él dice, guardaréis mis estatutos, los míos, los que yo te entregué en el monte Sinaí. Aquellos habéis de guardar. Mis ordenanzas, las que yo he dado. Y si las haces, vivirás. Si no las haces, morirás. Por eso Moisés también, antes de entrar a la tierra prometida, les dice, yo pongo delante de ustedes 2 caminos, la vida o la muerte. Yo les recomiendo que vayan por la vida. ¿Por qué? ¿Y cuál es la vida? Guardar sus estatutos, guardar sus ordenanzas. Si hacen aquello, vivirán. Entonces no desobedezcan, no
establezcan su propia justicia. No tengan un celo mal enfocado. No inventen leyes para ustedes. Entonces, este celo mal enfocado, esta justicia que tenían los fariseos, los llevaba a tener una autojusticia. Ese es nuestro tercer punto, la autojusticia. Entonces dice el pasaje, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la autojusticia? En primer lugar, de la ignorancia de la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, no conociéndola, ¿qué hicieron? Procuraron, hubo un trabajo, un esfuerzo de establecer una justicia propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ignoraban la ley de Dios, ignoraban la justicia de Dios, pero entendiendo, como decíamos anteriormente, que el hombre no puede negarlo. Hay un Dios, hay una ley, hay un juicio que viene. El Señor ha puesto esto en el corazón del hombre. Entendiendo estas cosas, entonces, procura establecer una ley, porque sabe que va a ser enjuiciado. Entonces procura establecer una justicia para poder presentar el día final. Es decir, mire, yo cumplí con todas estas cosas. Yo dije que no iba a matar a nadie, no maté a nadie. Quizás odié, quizás insulté, quizás maltraté, pero eso no era parte de mi ley. La ley que yo procuré construir, que yo procuré establecer, no decía que yo no podía mentir, no decía que yo no podía codiciar a otras mujeres, no decía que yo no podía insultar. Así que yo cumplí con mi ley. ¿Pero qué va a pasar con aquello? Moriremos. Porque, ¿qué dice la palabra? Guardaréis mis estatutos, dice el Señor. Yo Jehová, termina ese pasaje, Levítico 18:5. Mis estatutos, mis ordenanzas, y vivirás en ellas. Haciendo esto, vivirás en ellas. Entonces, hay una ignorancia de la justicia de Dios. De allí parte la autojusticia. Ignoramos la justicia de Dios, pero entendemos que hay una ley, entendemos que hay un Dios santo, entendemos que hay un juicio que viene, por tanto establecemos una justicia para pretender, para calmar nuestra conciencia y venir delante del Señor diciendo, yo hice lo bueno, yo merezco entrar al cielo, yo merezco estas cosas, porque yo hice el bien, de acuerdo a mi justicia. Pero que dice la palabra que no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, no tiene valor. Vemos incluso cómo cuando el Señor entrega su ley en el monte Sinaí, cómo Aarón establece una forma que el Señor no había ordenado para adorarle. Cómo construye este becerro de oro, ¿cierto? Muchos conocen esta historia. Y vemos cómo el Señor acababa de revelar su ley. Y Aarón, ignorando esto, establece una forma propia, diciendo, esto es lo correcto. Esto me suena bien. ¿Cómo no le va a gustar esto a Dios? Pero el Señor lo rechaza. Y este es el corazón del hombre. Constantemente buscar formas para justificarse a sí mismo, para calmar su conciencia, para justificar su pecado y poder venir delante del Señor y decir, yo he hecho lo bueno. Delante de mis propios ojos, ciertamente. No de los tuyos, Señor. Entonces ahora, si hablamos de autojusticia, pensamos, ¿qué es la justicia? La justicia. Y hay un diccionario que escribió un hombre en los 1800 con el deseo de dar definiciones bíblicas de las palabras, de los conceptos. Es el Webster's Dictionary. Hoy en día ciertamente ha cambiado este diccionario, pero esto dice su edición original respecto a la palabra justicia. Dice así: pureza de corazón y rectitud de vida, conformidad del corazón y de la vida con la ley divina. La rectitud, tal como se emplea en las Escrituras y en la teología, en la que se usa principalmente, es casi equivalente a la santidad y comprende los principios y efectos santos del corazón y la conformidad de la vida con la ley divina. Incluye todo lo que llamamos justicia, honestidad y virtud con efectos santos. En resumen, la verdadera religión. Entonces, si
También tenemos esta definición en nuestras manos. Podemos decir que la justicia, la autojusticia, así como la justicia tiene que ver con la ley divina, ciertamente la autojusticia no tiene que ver con la ley divina, no se conforma a la ley divina, no es compatible con la ley divina, así como la justicia, dice, la verdadera religión. Ciertamente la autojusticia no es la verdadera religión, no es aquello que nos va a ser justos delante de Dios, no es aquello que nos va a reconciliar con Dios, no es aquello que nos va a dar vida eterna, sino que tiene que ver con el hombre, no con Dios. Tiene que ver con calmar mi propia conciencia, tiene que ver con mi paz, no con estar en paz con Dios, sino con estar en paz conmigo mismo. Tiene que ver con mi propio orgullo, con determinar yo qué es correcto, qué es bueno, qué es justo, qué es agradable delante de Dios, ignorando su palabra, ignorando su ley y procurando establecer la propia, procurando, esforzándonos por hacer aquello que creemos que es correcto, creemos que es bueno, pero no tenemos el testimonio bíblico. Ese es el corazón del hombre. Entendiendo que hay un Dios, que hay una ley, que hay un juicio, entendiendo que viene, entonces ignora la justicia de Dios, la rechaza y procura establecer su propia justicia. No se sujeta a la justicia de Dios. Pero ciertamente, amigos, esto es camino de muerte. Esto no es vida eterna. Esto no es vida. No vivirán aquellos que hacen aquellas cosas. Porque es aquel que guarda sus estatutos, sus ordenanzas, el que vivirá. Dice también el pasaje que el fin de la ley es Cristo. Este es nuestro cuarto punto. El fin de la ley es Cristo. Entonces, los judíos habían hecho de las obras de la ley, en sí mismas, las obras mismas, el fin de la ley. Eso era todo lo que ellos veían allí. Palabras, cosas por hacer. Habían hecho de la ley, esta ley que debía ser su guía, su ayo a Cristo, la habían convertido en un obstáculo, en una carga. Y la habían hecho una carga aún más pesada de llevar, agregando todas estas otras leyes que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Contar los pasos y tantas otras cosas más. En las palabras de Calvino, rechazaron el alma de la ley y se aferraron al cuerpo muerto de la letra, el alma de la ley que es Cristo. Y se aferraron a la letra, a lo que había que hacer literalmente. Ellos decían, yo no maté a nadie, sin entender que el alma de la letra era que la corrupción del corazón humano, que el asesinato, el matar a alguien, comienza en el corazón, comienza con el odio. Y todos somos culpables de aquello. Todos hemos odiado, todos hemos tenido resentimiento, todos nos hemos enojado, todos nos hemos airado, todos hemos insultado a alguien. Todos. Nadie es libre de aquella acusación. Todos somos culpables. Todos somos culpables de codiciar aquello que no tenemos. Todos somos culpables de hablar falso testimonio. Todos. Entonces, si nos aferramos al cuerpo muerto de la letra, como hicieron los fariseos, eso es camino de muerte. Porque no podemos cumplir con aquella ley. Ciertamente los fariseos creían cumplirla, porque habían establecido una justicia equivocada, una justicia falsa. Tenían celo por Dios equivocadamente. Entonces ellos decían, yo no maté a nadie y eso es todo. Cumplí con la ley. Pero aquello no es así. Aquello no es así. Entonces los fariseos, buscando la justicia en las obras, lo cual es imposible, aquellas obras que no podían cumplir a la perfección, y rechazando la justicia de Cristo, obtenida por medio de la fe. Eso es lo que los fariseos hicieron. Rechazaron la justicia de Cristo. Rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Y buscaron la justicia por medio de obras que no podían cumplir. Porque el corazón del hombre es corrupto. Porque desde Adán, con Adán hemos caído todos. Desde el jardín del Edén,
desde la entrada del pecado, todos nosotros somos culpables. El pecado entró en la raza humana y todos somos culpables. El pecado está en cada uno de nuestros corazones. Cada uno de nosotros es culpable de, como decía, falso testimonio, codicia, asesinato en el corazón, al odiar. Entonces ninguno de nosotros puede cumplir la ley perfectamente. Ninguno de nosotros puede cumplir con esta justicia que el Señor nos presenta. Porque el objetivo de estas leyes, de esta ley moral, era guiarnos a Cristo. Ese era el fin de la ley, guiarnos a Cristo. Este es el objetivo de la ley. Todo lo que enseña la ley, todo lo que ordena, todo lo que promete, es en última instancia una referencia a Jesucristo. Toda la ley debe aplicarse entonces a Cristo. Pero esto es imposible que lo entendamos si no nos deshacemos de nuestra autojusticia. Es imposible que entendamos que esta ley que el Señor nos ha entregado es para guiarnos a Cristo, para entender que nuestro corazón corrupto no puede cumplir con estas cosas si no nos deshacemos de esta autojusticia. Si no dejamos de creer que está en nuestras manos, que nosotros podemos hacerlo, que podemos venir a presentar delante de Dios una ofrenda agradable, que podemos venir delante de Dios y decir, yo merezco entrar al cielo, yo he cumplido con todas estas cosas. Si no dejamos todas esas falsas creencias, ese engaño de la autojusticia, ciertamente nuestro camino es la muerte. Entonces yo solo puedo animarle en esta hora a meditar en estas cosas, considerar cómo la autojusticia es un engaño. La autojusticia es una mentira. Porque usted puede decir que es cristiano, usted puede decir que cree en Dios, usted puede decir que quizás no va a rechazar a Dios. Quizás muchos están afuera y dicen, mire, yo no me congrego, no voy a la iglesia, pero yo creo que Dios existe. Yo no voy a negar a Dios. Yo creo que Él existe. Pero desconoce su ley, desconoce su palabra, desconoce su justicia. Desconoce aquella justicia ofrecida gratuitamente para nosotros por medio de Cristo Jesús. Desconoce que el Señor ha abierto un camino por medio de Cristo. Un solo camino. No hay más. No hay otro. La autojusticia no es un camino. Es un camino que lleva a muerte, no a vida eterna. Entonces le animo en esta tarde a poder dejar esta autojusticia, a poder librarse de este engaño, a reconocer sus pecados delante del Señor, ir delante de Dios y decir, yo soy esta persona, yo he creído que estoy haciendo lo bueno, pero desconozco tu ley. Yo he creído que merezco una entrada al cielo, pero en mis términos. Yo he establecido mi propia justicia, ignorando tu justicia. Yo he pecado delante de ti. Puede ser hoy mismo, esta tarde, que usted vaya delante del Señor. Quizás no se va a acordar de todos los pecados que he cometido. Quizás no se va a acordar de todas las falsas leyes quizás que usted ha establecido y ha seguido. Pero si sinceramente le busca en este día, el Señor le ha de recompensar. Si sinceramente viene en arrepentimiento, dice el Señor que aquel que busca hallará, que Él no le va a echar afuera. Entonces le animo en esta tarde a reconocer sus pecados, reconocer su necesidad de Cristo Jesús, reconocer su necesidad de justicia, de la justicia verdadera. Porque ni usted ni yo podemos cumplir con la ley. Ni usted ni yo podemos venir delante del Señor sinceramente y decir que hemos hecho el bien. Ninguno de nosotros. Y el Señor dice en su palabra que aquel que hace aquellas cosas vivirá. Aquel que hace el bien, aquel que guarda los estatutos,
Ninguno de nosotros lo hemos guardado. Entonces su camino y mi camino sin Cristo es la muerte. Pero de tal manera ha amado Dios, que aún siendo pecadores, aún siendo incapaces de guardar su ley, aún siendo incapaces de obedecer, aún siendo incapaces de buscar esta justicia por nuestros medios, Cristo murió por el pecador arrepentido. Por lo tanto, le animo en esta tarde a que reconozca sus pecados, a que se arrepienta sinceramente, porque Cristo gratuitamente, el Señor gratuitamente por medio de Cristo ofrece estas cosas. Es por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario que tenemos vida eterna. Es por medio de creer, de arrepentirnos y creer en Cristo, que somos libres de la autojusticia, somos libres del engaño y recibimos justicia, verdadera justicia. Aquella justicia que nos da vida eterna. Somos libres de aquel juicio justo por haber roto la ley. Aquel juicio justo por no guardar sus estatutos. Aquella muerte que usted y yo merecemos, Cristo la tomó en la cruz del Calvario. Y la vida eterna que viene por medio de esta obra es ofrecida gratuitamente si usted viene sinceramente en arrepentimiento. Vamos a orar a nuestro Señor.